La segunda obra que estrena Jardiel Poncela es en el año 29, se titula El cadáver del señor García, y está considerada como un fracaso porque en su momento, en el momento del estreno, pues fue protestada, fue pateada. Sin embargo, es una obra que ha estado funcionando en muchos circuitos, sobre todo en el circuito universitario y en el circuito del teatro amateur. Es una obra muy representada, aunque en principio, pues ya digo que consta en la lista de fracasos de Jardiel. Es una obra que escribió para el Teatro de la Comedia. Su experiencia con el Teatro Lara no había sido excesivamente buena, y además el Teatro de la Comedia era en aquellos momentos el coliseo del género cómico, donde se refrendaba la importancia y donde se tenían que estrenar las obras importantes. Y entonces pues Jardiel escribió esta obra. Había escrito otras dos y las perdió. Se las dejó en un taxi. Dos manuscritos. En aquella época, hasta que no la pasabas al copista, ¿verdad?, no había fotocopiadoras, y entonces los dos originales de la obra se perdieron para siempre. Dos comedias perdidas. Bueno, escribió esta tercera, El cadáver del señor García, y la llevó al Teatro de la Comedia, donde se la aceptó y la obra se montó. El cadáver del señor García cuenta la historia de una familia que de pronto se encuentran en su salón con el cadáver de un señor García, al que no conocen de nada, con todo lo que ello implica. ¿Qué hacemos con este señor? Lío, caos. Era una obra rabiosamente cómica. Iba la escena muy deprisa, casi no había solución de continuidad, y de alguna manera tuvo una respuesta rarísima, porque la primera parte de la obra, el primer acto, gustó muchísimo, la gente aplaudió a rabiar, reían, estaban divertidos. Y después del entreacto pasó todo lo contrario. El público estaba frío, no reían con nada, no les gustaba nada, empezaron a patear. Claro, esto no tiene mucha lógica, porque el estilo de la obra, el tono de la obra y el contenido eran el mismo en los dos actos. Si la primera parte les gustó, pues la segunda les tendría que haber gustado, un poco más, un poco menos, pero en la misma línea. Y pensó Jardiel, ¿y por qué ha sido esto? Y dice: el público se ha sentido culpable, en ese interregno del entreacto, que ha podido pensar sobre lo que ha visto, y se ha sentido culpable de haberse reído de la muerte, de haberse divertido con la situación de que un señor se ha suicidado en la casa de unos vecinos o de unos desconocidos. Y lo que les había hecho gracia mientras lo veían, pues luego les resultó un tanto diríamos, inmoral, por decirlo de alguna manera, el haberse reído de ese tema, y entonces respondieron pues protestando en la segunda parte. Con lo cual la obra se hundió, duró unos pocos días en cartel y ya está. Y bueno, todos los envidiosos, que Jardiel los tuvo y muchos entre sus conocidos, todos los envidiosos pues se pusieron muy contentos de ver que Jardiel había fracasado, porque en España pues a la gente no le gusta ver triunfar al vecino. Y entonces pues vinieron a decir: qué pena, qué mal ha ido todo. El primer acto era muy bueno, pero claro, luego el segundo... Y entonces Jardiel les dijo: bueno, pues si ustedes quieren, le dijo a Tirso Escudero, al empresario del Teatro de la Comedia, si ustedes quieren, pues mañana podemos hacer, si les gusta el primer acto nada más, podemos hacer el primer acto de esto, el segundo del Tenorio y el tercer acto de La Malquerida. Bueno, bromas aparte, el caso es que todo el mundo se puso en contra de Jardiel, consideraron que ya iba a desaparecer de la escena española, que no iba a poder estrenar nunca más, y que había quedado hundido en la miseria, deprimido con aquel gran fracaso. Claro que hubo una persona que no lo consideró tal fracaso, que fue el empresario, fue Tirso Escudero, que le dijo a Jardiel: no sabemos lo que ha pasado, ha sido una cosa rara, la obra se ha ido al hoyo, pero usted es muy buen escritor, o sea que en cuanto tenga otra obra, tráigamela y yo la estreno. Y pensó Jardiel: si toda esa gente que me está criticando y que ya me consideran muerto, que están ya bailando sobre mi tumba, artísticamente hablando, supieran que el empresario ha quedado contento y que me va a estrenar la siguiente obra que yo escriba, sea como sea, o sea, incluso antes de haberla leído, lo que es el mayor elogio que se le puede hacer a un escritor, ¿no? Aceptar su trabajo antes de leerlo, confiando en que lo hará muy bien, pues esa gente quedaría completamente chafada y quedaría completamente frustrada, ¿no?, en sus manifestaciones de envidia.
Y entonces dijo, pues reuní el poquito dinero que tenía, me compré un coche y me fui a la playa a pasarlo bien durante una temporada. Y que se chincharan todos los envidiosos.